Ay, no se me ocurrió. Yo sí, pero dije, no, pues para que no se confunda de los videos, porque yo ahí luego los veo, pero Bueno, como quiera. sale pues. Tú me avisas. Ya veré. Ok, pues ya. Vamos a meterle nitro. Vamos a ver esplenectomía primero. Pues la etimología. Del vaso, pues deriva del latín badium o badium, que significaba rojizo, justo por su color y también por lo la gran vascularización que tiene el vaso. O del griego splen, que pues igual ya sabemos, en inglés pues se dice splen al vaso. Ahora, es el órgano linfoide más grande, se encuentra intraperitoneal y tiene una longitud promedio en adultos de 12 por 7 por 3 a 4 centímetros y un volumen de 150 gramos, puede variar de entre 70 a 480 gramos. Hay que tener en cuenta que conforme aumenta la edad, pues puede ir disminuyendo su tamaño y su peso. Ay, cómo le quito esto? ¿Saben cómo se lo quito? ¿Qué? Y si la intentas solo proyectando en... A ver, no, ¿verdad? Ah, es que cuando la hago No grande, sé, creo que también en la parte donde diseño. Chance, bueno, la haces otra vez los... cabe A ver, presentar. carga bloqueada. Y si le, bueno, ajá, pues sí, bueno, yo lo puedo presentar, video, como gustes. Ahí está. Y como les decía, esta longitud y este volumen ya es en un adulto o mayores de 15 años. En pediátricos hay que tener en cuenta que su longitud va a ir variando de acuerdo a su edad. Entonces, a los 3 meses tienen una longitud de 6 centímetros, a 6 meses 6,5, al año 7 centímetros, van aumentando así como, al año van aumentando 0,5 centímetros cada 3, 6 y 12 meses. Una vez que ya tienen el año, por año se aumenta 0,5 centímetros para que ya a los 2 años tengan un promedio de longitud de 8 centímetros. Y después de los 2 años, igual, pues se sigue así, 0,5, a los 4 años 9 centímetros, a los 6 va disminuyendo igual cuánto van aumentando su longitud. A los 9 años tienen un promedio de 9,5 centímetros, a los 8 10, a los 10 años 11 centímetros y a los 12 11,5 centímetros. A los 15 años o más se diferencia el tamaño entre niños y niñas porque las niñas ya tienen un promedio de 12 centímetros y los niños pueden alcanzar una longitud de 13 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahora, con respecto a su embriología hay que tenerla en cuenta porque algunas alteraciones en la formación de embriología nos pueden dar algunas malformaciones que hay que tener en cuenta en los casos que se realice esplenectomía. Y lo ideal pues es que se forme un vaso normal, pero pueden haber vasos accesorios o algún otro lóbulo que se llegue a formar ahí. Entonces, su formación inicia alrededor de la 5ª semana de gestación y se da por una diferencia de mesénquima del mesogastro dorsal, donde está el estómago y el páncreas. Otra cosa, aquí el vaso se considera parte del sistema digestivo, un órgano de gastrointestinal. Sin embargo, pues no tiene una función como tal de digestión, es nada más por su localización. Entonces, ahora sí.
Les digo, se origina el mesogastrodorsal, tanto del estómago como del páncreas. Estos pues remanentes se van a ir migrando hacia el hipocondrio izquierdo y ya se van a ir fusionando. Entonces, esto origina al vaso. Aquí, si llega a fallar este proceso, puede llegar a originar un vaso accesorio o alguna otra alteración, digo, como algún otro lóbulo o incluso que pues no se vaya a formar el vaso. Y eso es lo relevante embriológicamente hablando. Ahora, en cuanto a su ubicación, pues ya sabemos que se encuentra en el cuadrante superior y posterior izquierdo del abdomen y pues es un órgano blando, moldeable y puede llegar a tener diferentes formas. La más común es la forma como en cuña, como este. Puede ser también en forma de tetraedro o en forma triangular. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder ubicar de acuerdo a sus ejes? Tiene un eje mayor que va a estar ubicado en la línea media de la 10ª costilla y la extremidad posterior se va a encontrar más o menos a 3 o 4 centímetros de distancia de la línea media dorsal, que va a estar frente a las apófisis espinosas, más o menos a la altura de la 10ª vértebra dorsal. También esta pues tiene relaciones pues con otros órganos, diafragma, estómago, riñón izquierdo, colon y páncreas, por lo que tiene impresiones en su anatomía. Entonces, tiene una cara diafragmática que es con lo que colinda con el diafragma. Esta cara diafragmática es lisa, es convexa y pues es para que se adapte a la cúpula diafragmática. Ahora, tiene otras impresiones que son cóncavas y estas son para la curvatura del estómago. También aquí tiene una impresión para el riñón y también aquí puede llegar a tener una impresión que es la del colon. Y ahora, hay que tener en cuenta los soportes del vaso. Los soportes del vaso son un montón, pero los principales soportes son el esplenorrenal. ¿Dónde está el? No lo encuentro. Pero bueno, los principales son el ligamento esplenorrenal o el ligamento, también se conoce como ligamento frénico, esplénico. Y el otro ligamento importante es el ligamento gastroesplénico. ¿Por qué? Porque estos ligamentos, aquí está el ligamento y esta parte de este ligamento también es importante, porque estos ligamentos en su luz llevan vasos que van a dar la irrigación del vaso. Entonces, el ligamento frénico-esplénico o esplenorrenal se encuentra, entre esas capas van a pasar los vasos esplénicos y en el ligamento gastroesplénico tiene 2 capas y entre estos van a pasar las ramas gástricas cortas y la gastroepiploica izquierda que viene de la arteria esplénica. Aparte de estos, pues tienen más soporte. Otros ligamentos que le van a dar soporte también, pues es el ligamento esplenofrénico, el esplenocólico, aquí que obviamente lo va a sostener vaso y colon. El esplenopancreático, a ver si aquí está.
No, bueno, pero también está ese, pues que va a ir de páncreas al vaso. Y también está el frenicocólico y el pancreatocólico. Todos estos van a servir para sostener al vaso. Hay un caso que es muy raro en el cual hay ausencia de estos ligamentos y lo único que sostiene al vaso es su hilio esplénico, y esto se conoce como el vaso errante, o en inglés wandering spleen, que les digo, este es un vaso completamente normal. La única diferencia entre el vaso es que no tiene nada que lo soporte aparte de su hilio. Entonces, este vaso pues se va a poder desplazar para donde quiera, y obviamente va a causar dolor. ¿Y cómo lo vamos a detectar nosotros? Por medio de la palpación. Podemos sentir una masa que pues no debería de estar ahí, y cuando se hacen estudios de imagen pues ya se puede ver qué es el vaso. Y esto pues se debe igual a un desarrollo anormal embriológico. Y pues esto también hay que tenerlo en cuenta porque es una de las principales complicaciones vasculares que puede llegar a tener el vaso. Ahora, además de estos ligamentos, pues todavía el vaso tiene pliegues. Estos pliegues lo ayudan igual de soporte. Ahora, en cuanto a su irrigación, este órgano está muy vascularizado. De hecho, recibe el 5% del gasto cardíaco, que son alrededor de 200 o 300 mililitros por minuto de sangre arterial. Entonces, va a estar irrigada principalmente por la arteria esplénica. Esta arteria esplénica se va a originar del tronco celíaco y es una rama directa, pues, de la aorta abdominal. Esto generalmente se encuentra a nivel de L1 y en promedio tiene unos 5 milímetros de diámetro. Entonces, pues es una gran arteria. Esta pues va a estar envuelta. ¿Por qué ligamento les dije que va a estar envuelta? Por el gastro. No. Sí, por el gastroesplénico, ¿no? No. Bueno, sí, pero también por el espleno renal. Principalmente por el espleno renal. ¿Ok? Luego, una vez que ya sale del tronco celíaco, se va a dirigir pues obviamente al vaso, y estas pueden tener igual ramas pancreáticas para el páncreas. También da las ramas cortas para el estómago, y también nos va a originar a la arteria gastroepiploica izquierda. Vean. Y generalmente esta va a ir por detrás del estómago y por detrás del peritoneo parietal. Entonces, se encuentra detrás de la transcavidad de los epiplones. Y esto nos ayuda a separarlo, pues ayuda a separar a la arteria de la curvatura menor del estómago. ¿Por qué es importante esto? Porque hay veces en las que se llega a ulcerar el estómago, y entonces, si esta úlcera llega a penetrar a la arteria y la erosiona, va a crear una hemorragia pues muy, muy importante, muy severa. El paciente se va a morir. Este caso de úlceras se conocen como úlceras angiotenebrantes. Ajá, angiotenebrantes. Y pues igual, son una condición rara,
pero pues puede suceder. Ahora, eso en cuanto a su irrigación. Ahora, en cuanto al drenaje venoso, va a ser por la vena esplénica. La vena esplénica se va a formar por la unión de, pues, varios vasos segmentarios esplénicos que van a dirigirse hacia el hilo esplénico. Y entonces, esta va a llegar a la, ¿no es cierto? Esta puede originar a la vena gastroesplénica izquierda y esta va a llegar a drenar directamente a la vena porta. Entonces, generalmente pasa por el borde superior del páncreas y ya en la parte superior del páncreas se va a unir con la vena mesentérica inferior y luego con la superior. Y una vez que llega con la vena mesentérica superior, ya forman a la vena porta y ya van a drenar al vaso. Ahora, en cuanto a su anatomía microscópica, la podemos diferenciar en dos, en pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca es aproximadamente un cuarto del vaso, o sea que lo que más abunda pues es la pulpa roja. La pulpa blanca tiene dos, una red linfática periarterial o puede tener folículos linfáticos. Estos folículos linfáticos también son llamados corpúsculos de Malpighi. La red linfática periarterial son colecciones de linfocitos T que se van a encontrar dentro del parénquima. Y los folículos linfáticos son colecciones, pero de linfocitos B. Entonces, aquí la pulpa roja va a... Lo más importante aquí es el sinusoide esplénico y los cordones esplénicos. Pero bueno, como les digo, la pulpa roja pues es la que más abunda, es todo esto, son pues los 3/4 del vaso y son elementos vasculares que están rodeados por tejido fibroso y estos pues esto contiene al sistema de fagocitosis de mononuclear que pues van a ayudar para las funciones que tiene el vaso. Entonces, el sinusoide esplénico es una parte que está, no está recubierta por completo de tejido, de retículo fibrocelular y ni de células endoteliales. Entonces, esta va a estar rodeada por una membrana fenestrada. Esta nos va a ayudar para llegar a formar a los cordones esplénicos. Estos cordones esplénicos van a ser llamados también cordones de Billroth. Y pues aquí es donde se lleva toda la actividad de fagocitosis que tiene el vaso. Y déjenme ver qué se me está pasando. Pues nada, que la pulpa roja, pues recibe su nombre roja porque contiene una gran cantidad de glóbulos rojos. Y esto igual forma pues a los senos esplénicos. Ahora, las funciones del vaso, como les digo, no tiene una función como tal digestiva, tiene muchas funciones que tienen que ver más con la formación de anticuerpos, con la formación de linfocitos, para la creación y eliminación de los glóbulos rojos, también almacena y limpia plaquetas, elimina patógenos que se encuentran en los eritrocitos
y recicla el hierro. Entonces, esto es las principales funciones del, ¿cómo se llama? Del vaso. Pasito. Del vaso, perdón. Ahora, una de las causas principales por las cuales se indica una esplenotomía son los casos de esplenomegalia. Hay que tener en cuenta que la esplenomegalia es un signo clínico, no es una patología. Entonces, la esplenomegalia se define como el incremento del tamaño del vaso mayor a sus dimensiones normales. Esto, pues, mayor a 14 centímetros, que su eje longitudinal sea mayor a 12 centímetros, o que incluso se pueda llegar a expandir por debajo del margen costal inferior. Aquí se marcó a qué nivel se encuentra el vaso de este paciente, y que incluso puede llegar a estar por debajo del polo inferior renal. Y los mecanismos por los cuales se da la esplenomegalia son demasiados. Pero podemos, a grandes rasgos, categorizarlos en un grado leve, moderado y masivo. En el leve, se encuentra menor, o sea, la esplenomegalia es menor a los 5 centímetros por debajo de el reborde costal. Y en el moderado, pues ya se encuentra de entre 5 a 8 centímetros, y el masivo, pues ya es mayor a 8 centímetros. Aquí las causas del leve y moderado son las mismas. Pueden darse en general, las principales causas de la esplenomegalia son hipertensión portal en caso de enfermedad hepática crónica, linfomas, leucemias, neoplasias que sean mieloproliferativas, infección por diferentes agentes que van a ser de forma aguda. También, pues, es por la congestión que se puede llegar a formar y por la inflamación. También porque puede llegar a presentar trombosis de la vena esplénica. Y ya, en los casos masivos, estos son la esplenomegalia, pues es un crecimiento del vaso en el cual el polo inferior del vaso ya está llegando incluso hasta la pelvis. O sea, ya es una cosa muy, muy, muy grave y muy grande. Y pocas de las veces se llega a causar la esplenomegalia masiva. ¿En qué casos podemos tener este grado de esplenomegalia? Principalmente por ejemplo, leucemia mieloide crónica, mielofibrosis primaria o pues, secundaria polisistema vera o trombocitosis primaria, y pues enfermedades pues ya más crónicas y pues más graves también. Ahora, existen y se describen 7 mecanismos básicos que llevan a la esplenomegalia. La primera es la hiperplasia de células del sistema reticuloendotelial o de líneas linfoides. Pues es uno de los principales mecanismos. Se presenta más cuando hay infecciones sistémicas, cuando hay alguna enfermedad autoinmune y cuando hay tirotoxicosis. Entonces, las principales causas infecciosas que pueden llegar a causar esplenomegalia, por ejemplo, puede ser una endocarditis infecciosa o tuberculosis, que van a hacer que haya esta hiperplasia. Otro mecanismo
es la esplenomegalia congestiva. Estos generalmente están asociados a alguna enfermedad hepática, principalmente cirrosis, que obviamente ya está acompañado de hipertensión portal. Entonces, como hay cirrosis, el hígado pues tiene una función también de ser reservorio de sangre, y cuando ya hay una fibrosis hepática que ha ido de forma progresiva, pues esta función de almacenamiento se va a ir perdiendo. Entonces, esta sangre que originalmente tendría que estar acumulada en el hígado, pues va a migrar. ¿Y hacia dónde migra? Pues va a migrar hacia el vaso principalmente. Obviamente se puede ir hacia otros lados, pero principalmente va a migrar hacia el vaso, y esto pues va a hacer que aumente la presión que hay en el vaso, porque pues recordemos que el vaso no es un órgano tan grande como lo es el hígado. Entonces no hay forma de que el vaso pueda contener toda la sangre que de por sí recibe y la sangre extra que le está mandando el hígado. Igual, hay otros casos que pueden dar esto. Por ejemplo, cuando hay trombosis de la vena porta o de la esplénica, o cuando hay col pulmonare, igual, tienen el mismo efecto y van a mandar más sangre al vaso, y pues este vaso se va a congestionar. Igual, la hiperplasia de las células del sistema retículo endotelial puede llegar a causar una esplenomegalia congestiva. Y pues ya esta va a ser secundaria al primer mecanismo. Y aquí el problema con la esplenomegalia congestiva es que pues al principio es asintomática. Entonces cuando ya lo detectamos puede que el vaso pues ya se encuentre a reventar, pues ya se vaya a lesionar. Ahora, otro mecanismo de la causa de esplenomegalia son las anormalidades de la morfología de los eritrocitos. Esto principalmente en pacientes con esferocitosis hereditaria, talasemias o una enfermedad de células falciformes, porque pues puede llegar a causar que haya un atrapamiento de eritrocitos en los sinusoides de la pulpa roja del vaso. Y esto pues no solo va a causar esplenomegalia, también va a causar anemia. Otro mecanismo es la hematopoiesis extramedular, que se da por la hematopoiesis esplénica cuando hay una insuficiencia de la médula ósea, por ejemplo, en los casos de mielofibrosis o metaplasia mieloide, y incluso puede darse también en pacientes con osteoporosis. Igual, aquí el hallazgo, pues, no va a ser directamente con el vaso, sino porque va a presentar anemia el paciente, o puede incluso tener alguna reacción leucoeritoblástica. Otra causa es también bastante común, es la esplenomegalia maligna. Esto por causa de linfomas, generalmente pues linfoma de Hodgkin o no Hodgkin. Y son de las enfermedades malignas más comunes en el vaso. Y igual puede estar asociada a alguna otra, por ejemplo, a leucemia de cualquier otro tipo, pero les digo, aquí principalmente es por linfoma de Hodgkin o no Hodgkin. Aquí, para diferenciarlo, es que no solo va a estar la esplenomegalia. Obviamente, como pues es cáncer, va a estar acompañado de adenomegalia, que va a estar generalizado, y pues si no se detecta a tiempo, va a poder hacer metástasis, y los lugares a donde más metástasis puede hacer es a mama y pulmón.
Otro mecanismo es la esplenomegalia por depósito. Pues va a haber una infiltración de material anormal que se puede dar por varias enfermedades, principalmente puede ser por amiloidosis y puede llegar a complicarse a que haya una hiperplasia reactiva de macrófagos igual en la pulpa roja. Y ya finalmente, pues puede haber otras lesiones que no necesariamente son neoplásicas. Puede haber hemangiomas, quistes, hematomas, que estos afortunadamente son más comunes que los neoplásicos. Y igual, esto también está asociado a procesos infecciosos o incluso en casos de embolismo cardíaco. Entonces, esto también nos va a poder llevar a una hiperplasia de células del sistema retículo endotelial y esto a su vez nos puede llevar a una esplenomegalia congestiva. Entonces, todo esto se vuelve un círculo vicioso. El diagnóstico pues va a ser inicialmente por la palpación del vaso y generalmente pues aquí ya se va a poder palpar el vaso por debajo del borde costal izquierdo. Incluso se puede hacer una percusión sobre las costillas para determinar el área total de la esplenomegalia. Pero pues hay que tener en cuenta igual la historia clínica, antecedentes personales, etcétera, ¿no? Y pues el gold standard aquí es el ultrasonido, que pues nos va a dar, igual con el ultrasonido podemos tener la longitud y el crecimiento exacto que está teniendo este vaso. Y también podemos hacer una tomografía para igual que en los casos que esté asociado a neoplasias. Ahora, es importante también tener en cuenta a la esplenomegalia porque tiene complicaciones. Una de las principales complicaciones es el hiperesplenismo. Este es un síndrome clínico que se va a caracterizar por citopenias que van a dar como resultado que el vaso funcione de forma excesiva. Entonces, en pocas palabras, es que el vaso va a aumentar su funcionamiento y esto incluso puede estar sin un agrandamiento del órgano. Y esto pues va a estar asociado principalmente a 4 mecanismos. Primero, pues va a haber una actividad fagocítica que va a estar aumentada y va a haber también producción de anticuerpos esplénicos que van a llevar a la destrucción de las células hematopoyéticas. Y esto pues va a dar a la hiperactividad de la función esplénica y esto a su vez va a llevar a un secuestro esplénico. Entonces, mientras el vaso va creciendo, este secuestro, tanto de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, puede ir disminuyendo hasta que pues ya no se dé. Y entonces, igual puede llegar a estar asociado por obstrucción venosa y además va a haber un incremento de la presión portal. Esto, pues, ya saben, si hay un incremento en la presión portal, pues va a aumentar el flujo de sangre que va a llegar al vaso y se va a congestionar y entonces el flujo sanguíneo ya no va a estar bien y aquí otra vez va a fomentar que haya un secuestro de células sanguíneas y esto pues va a llevar al hiperesplenismo. Igual, puede estar
asociada a casos de anemia. Entonces, si el paciente tiene anemia, hay que verificar que no haya hiperesplenismo. Y también lo podemos identificar en clínica como leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia o como hiperplasia compensatoria de la médula ósea. Otra de las complicaciones, y hay que tener en cuenta, porque es una de las indicaciones para realizar una esplenotomía, es la ruptura esplénica. Esta puede ser de forma espontánea o incluso por un traumatismo que no sea, o sea, no sea tan fuerte. Y aquí el problema es que va a causar una hemorragia que va a ser casi incontrolable. Entonces esto va a llevar al paciente a choque y pues va a morir en pocos minutos, a menos de que se pueda reparar, que pueda entrar a quirófano, a que se repare de forma inmediata y se dé reanimación, pero pues esto casi no pasa. Entonces tiene una alta mortalidad y si se llega a asociar con malignidad, la supervivencia en los pacientes no va a ser mayor a 30 días. Otra complicación es el infarto esplénico. Esto generalmente ocurre en los casos en los que hay anemia de células falciformes, porque hay un bloqueo de los sinusoides esplénicos, porque hay eritrocitos deformes. Entonces, esta es la principal causa. Sin embargo, también se puede dar porque haya un embolismo cardíaco. Esto principalmente en pacientes que tienen una endocarditis infecciosa o trombos murales. Pero también puede estar presente esplenomegalia masiva, que está asociado principalmente a mielofibrosis. Ahora, vamos a ver que ya como tal, la técnica va a estar indicada en enfermedades hematológicas, en afectaciones locales, dentro de las cuales entran infecciones, quistes, neoplasias primarias, secundarias o algún aneurisma de la arteria esplénica. También en lesiones del vaso, ya sea por una herida penetrante, contusa o que sea iatrogénica, que se realizó durante una cirugía. Dentro de las principales causas hematológicas por las cuales vamos a realizar una esplenectomía son linfoma de Hodgkin, púrpura trombocitopénica idiopática, esferocitosis hereditaria, anomalías hemolíticas hereditarias, beta-talasemias o anemia hemolítica autoinmune. Y bueno, tenemos diferentes enfermedades y la indicación. Por ejemplo, en casos de que haya trombocitopenia esencial, la indicación de la esplenectomía solo se va a hacer en casos en que la enfermedad ya esté avanzada o que tenga una esplenomegalia ya con síntomas y que esté afectando la calidad de vida del paciente. Entonces, la esplenectomía va a tener como objetivo aliviar el dolor abdominal y también eliminar la saciedad temprana. En los casos de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a indicarse cuando hay un exceso de requerimientos de transfusión o cuando fracasó el tratamiento convencional. Y esto pues ya es como última opción, tratando de
llegar a curar esta alteración. Como les digo, la esferocitosis hereditaria, en los casos donde ya hay una anemia hemolítica y las transfusiones que se le realizan al paciente ya son recurrentes. Y esto pues para mejorar, incluso llegar a eliminar la anemia. Los casos de púrpura trombocitopénica idiopática van a recurrir a esplenectomía cuando el tratamiento convencional haya fallado. Y tiene un buen pronóstico, generalmente de 75 al 85% de los pacientes. En los casos de policitemia vera, igual solo se va a recurrir a esplenectomía cuando ya se encuentra en enfermedades avanzadas, esto para aliviar el dolor y también el efecto de masa que tiene la esplenomegalia, que puede llegar a causar esa enfermedad. También en casos donde hay una deficiencia de sinasa de piruvato, estos en casos ya graves, en los cuales ya ha recibido múltiples transfusiones, para disminuir el número de transfusiones que recibe el paciente, pero hay que tener en cuenta que esta no va a ser curativa, solo es de forma paliativa. Y en la enfermedad de células falciformes, si ya hay un caso, un caso agudo, y ya tiene síntomas que se pueden asociar al vaso o incluso al infarto, pues aquí igual se recurre a la esplenectomía y en algunos casos esta solo es paliativa. En las talasemias se va a indicar cuando se hayan realizado múltiples transfusiones, que la esplenomegalia ya sea sintomática y esto pues para disminuir el número de transfusiones que recibe el paciente y igual para disminuir el efecto de masa. En la púrpura trombocitopénica trombótica, cuando igual los requerimientos de plasma ya sean excesivos, y esta puede llegar, la esplenectomía puede llegar incluso a curar la enfermedad. Y en la anemia hemolítica autoinmunitaria con anticuerpos calientes, cuando el tratamiento médico conservador pues ha fracasado. Entonces, esto, aunque se realice la esplenectomía, va a estar asociado a recurrencias. Las múltiples leucemias que podemos tener en los pacientes, la principal indicación para realizar la esplenectomía es en los casos en la esplenomegalia sea sintomática. Y entonces el objetivo de realizar la esplenectomía es aliviar el dolor y el efecto de masa que está causando la esplenomegalia. Y en algunos casos, como lo es en leucemia de células pilosas, la esplenectomía puede llegar a ser curativa. Pero en los casos de linfoma, que son los más comunes en vaso, hay que estadificarlo para poder determinar si es viable para una esplenectomía o no. Y en el linfoma no Hodgkin, en el caso en el que haya citopenias y la esplenomegalia sea sintomático, aquí pues no va a ser curativa, va a mejorar los valores de la biometría hemática, además de que pues va a eliminarse el efecto de masa que está creando la esplenomegalia. Ahora, entre las otras enfermedades que no son ni hematológicas ni neoplásicas, pues puede haber abscesos, la acumulación de sustancias que pues no deberían estarse acumulando en el vaso, la hipertensión portal por cirrosis hepática, el aneurisma de arteria esplénica, quistes, sea parasitarios o no parasitarios, en los casos de vaso errante, o el caso de una ruptura traumática o una ruptura espontánea.
Entonces, cuando hay un absceso esplénico, esto va a estar indicado cuando es multiloculado y pues aquí va a ser curativa. La amiloidosis, pues se va a indicar la esplenectomía cuando pues haya la esplenomegalia sintomática, porque pues antes de eso no, no lo va a requerir el paciente. Y esto pues va a mejorar los síntomas y el efecto de masa. Sin embargo, pues la causa de la amiloidosis pues no va a estar resuelta con la esplenectomía. En los síndromes de Felty va a estar indicado cuando hay neutropenia y pues mejora la calidad de vida de estos pacientes. Y en la enfermedad de Gaucher, cuando hay hiperesplenismo, ya sabemos que es el hiperesplenismo, y nos va a ayudar a mejorar las citopenias que va a originar el hiperesplenismo. Sin embargo, pues no va a eliminar a la enfermedad de base. Y en los casos en los que son paliativa, pues es en hipertensión portal, que puede llegar a la trombosis de la vena esplénica. Sin embargo, pues curativa puede ser en casos de aneurisma de arteria hepática, en casos de quistes no parasitarios y también pues en casos de quistes que sí sean parasitarios. Pero aquí, cuando se realice la esplenectomía en casos de que el quiste sí sea parasitario, hay que tener mucho cuidado de que no, cuando se retira, para no contaminar la cavidad. Igual, en vaso errante, pues ya saben, el vaso errante es que no tiene ningún ligamento que lo soporte, nada más su ilio lo está deteniendo y pues la esplenectomía pues va a ayudar a quitar el dolor que está causando y el efecto de masa que esté originando a nivel abdominal de donde se encuentre el vaso. Igual, pues, en la ruptura traumática, ruptura espontánea del vaso, pues igual se tiene que realizar la esplenectomía. Entonces, ¿por qué vamos a realizar una esplenectomía? Pues puede ser por tres causas. Puede ser un procedimiento diagnóstico en el cual pues ya se ha tratado de hacer un diagnóstico clínico y no se ha llegado como tal al diagnóstico y entonces pues extirparlo nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Y también puede ser en las etapas de la enfermedad de Hodgkin, en los cuales no se ha podido eliminar con pues técnicas conservadoras. También puede ser de forma iatrogénica, pues generalmente se da en cirugías que se encuentran pues cerca de la zona donde se encuentra el vaso, o sea, cirugías de cuadrante superior izquierdo. Y hay que tener igual cuidado porque en algunos casos en los que, por ejemplo, se tiene que hacer la esplenectomía y no se retira por completo el tejido del vaso, por la cual lo estás ingresando, pues no se corrija porque sigues dejando ahí tejido del vaso. También pues, puede ser de forma incidencial, que dentro de una operación normal se tenga que retirar también el vaso. Generalmente se da en cirugías del páncreas o en casos de cáncer gástrico o de riñón. Y esto, pues porque a lo mejor el tumor
que está afectando a estos órganos, ya está afectando también al vaso. Ahora, tenemos que el traumatismo de vaso, el trauma esplénico, es una de las principales indicaciones para una esplenectomía. Y se puede dar por un traumatismo cerrado o un traumatismo abierto. Un traumatismo cerrado, pues generalmente puede ser por una compresión, una desaceleración. Y el traumatismo abierto, pues ya puede ser por algún un trauma penetrante. Ahora, el American College of Surgeons nos da una clasificación. En el grado 1 es, solo va a haber se puede clasificar como hematoma o laceración. Entonces, aquí hay un hematoma subcapsular que no se está expandiendo y que afecta menos del 10% de la superficie. La laceración, a pesar de que se encuentra en la cápsula, no está sangrando y afecta menos de 1 centímetro del parénquima. Entonces, en estos casos, el tratamiento puede ser conservador. En el grado 2, ya también se conoce como hematoma, laceración. Y aquí la diferencia es que el hematoma llega a la parte subcapsular y va a afectar a un 10 al 50% de la superficie. A pesar de que ya es más o menos grande, no se está expandiendo. También puede presentar un hematoma intraparenquimatoso, igual que no sea que no se esté haciendo pues más grande y que no sea mayor a los 2 centímetros. En casos de que sea una laceración capsular, aquí ya puede haber hemorragia activa, pero la laceración no es tan profunda. Puede tener de 1 a 3 centímetros de profundidad y no va a llegar a afectar a los vasos trabeculares. Entonces, aquí también se puede dar tratamiento conservador. En el grado 3, el hematoma subcapsular ya es mayor al 50% de la superficie y además es expansivo. Y esto, pues la ruptura de este hematoma puede llevar a la hemorragia. Entonces, es un hematoma intraparenquimatoso expansivo y que puede ser mayor a los 2 centímetros de diámetro. En los casos en que sea una laceración, esta laceración pues ya va a ser más profunda, tiene una profundidad mayor a los 3 centímetros y va a haber el compromiso de los vasos trabeculares. Entonces, aquí, dependiendo de cada paciente y de dónde se encuentra el daño, es que se va a dar el tratamiento. Porque hay esplenectomía pues completa y parcial, ¿no? Después lo vamos a ver. En el grado 4, pues ya hay laceraciones, o sea que son traumatismos traumatismos importantes, donde aquí el hematoma que se puede haber formado en el parénquima ya se rompió, hay una hemorragia activa y la laceración va a comprometer vasos segmentarios, incluso el hilio esplénico, y puede haber una desvascularización de más del 25% del vaso. Aquí, pues igual, dependiendo de del dónde se encuentre la alteración, es el tratamiento que va a recibir. Ya en el grado 5, que es el grado pues, más grave, donde hay una laceración vascular, que va a llevar a que haya un estallido esplénico porque hay una lesión iliar y hay una desvascularización del vaso, pues el tratamiento no hay de otra, es cirugía. Entonces,
Generalmente, la clínica de estos pacientes es muy inespecífica y va a depender del trauma, del grado de afectación que tenga el paciente, de las otras lesiones que pueda incluir el trauma que recibió el paciente. Pero pues lo más característico va a ser un dolor en el hemiabdomen superior que puede irradiarse hacia el hombro izquierdo. Esto se conoce como el signo de Kerr. Y también pues puede haber signos que nos orienten a que el paciente está pasando por una hipovolemia. Y también como puede haber sangrado, pues puede haber irritación peritoneal y una distensión abdominal. Entonces, aquí el diagnóstico, pues, es por imagen. Sí se pueden diagnosticar a lo mejor por el valor de la hemoglobina y el hematocrito, pero pues igual para detectar bien en la escala de severidad del daño, pues es una tomografía la que nos va a ayudar al diagnóstico. Y lo primero que hay que tener en cuenta antes de, de meter al paciente al quirófano es estabilizar al paciente hemodinámicamente. Entonces, lo primero a hacer en estos pacientes es estabilizar hemodinámicamente y utilizar al mínimo las medidas de resucitación. También que el paciente no tenga peritonitis, que tener el diagnóstico radiológico y obviamente pues ya buscar la disponibilidad del quirófano y que tenga el consentimiento del paciente. Y esto es todo con respecto al trauma esplénico. Ahora, tenemos que tener en cuenta aspectos en el periodo preoperatorio. Primero, en pacientes que tengan hipertensión portal, porque pues hay hipertensión portal, hay una afectación del flujo sanguíneo. Entonces, por esto es importante tenerlo en cuenta. Además, también hay que explicar al paciente lo que implica el procedimiento, las complicaciones que puedan estar asociadas a este procedimiento, porque una vez que se retira el vaso, pues puede haber sepsis que pueden llevar a la muerte del paciente. También puede haber trombosis arterial, esto que puede llevar al paciente a un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Puede haber trombosis venosa profunda o hipertensión portal. Pero las complicaciones principales pueden estar asociadas a una trombosis de la vena esplénica y a la hemorragia. Entonces, otro aspecto importante y que tienen que tener en cuenta es que a los pacientes preoperatorios tienen que tener un esquema completo de vacunación, principalmente con la vacuna antineumocócica, anti-Haemophilus influenza y anti-meningococo. Entonces, perdón. La vacunación nos va a llevar a que nos va a ayudar porque una vez que se realice la esplenectomía, va a haber un déficit del aclaramiento de los componentes sanguíneos, tanto intra como extracelulares. También pues va a haber una disminución de la función de los macrófagos y ya no va a estar produciendo tanta IgM. Entonces va a haber una pérdida de respuesta específica a antígenos polisacáridos.
Esto va a llevar a un déficit inmunitario, tanto específico como inespecífico, y predispone a los pacientes pues, a una infección bacteriana que puede fácilmente agravarse y llevar a la muerte al paciente. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí el periodo de infección es bastante largo. Una vez que se realiza la esplenectomía, el riesgo de tener una infección grave se puede dar de los primeros 3 a los 5 años después de que se hizo la esplenectomía. Y esta se puede mantener en un 5% en los pacientes por el resto de su vida. Entre los agentes infecciosos que pueden afectar a los pacientes que no están vacunados y que obviamente tuvieron una esplenectomía son los encapsulados, dentro de los que están Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza tipo B y otros agentes que también son bastante comunes, que pueden llevar a una infección sistémica grave, como Salmonella, Staphylococcus aureus o Escherichia coli. Pero aquí el más común es Streptococcus pneumoniae, que se encuentra de entre el 90 al 50% de los hemocultivos que se han realizado en pacientes con infección grave y que tuvieron una esplenectomía. Y el segundo más importante es Haemophilus influenza tipo B y va a llevar igual a una sepsis que va a llevar a la muerte al paciente. Y en el tercer lugar tenemos a Neisseria meningitidis, que igual va a llevar a la sepsis a estos pacientes. Entonces, para los niños que van a ser sometidos a esplenectomía, tienen que recibir la vacuna antimeningococo. También deben de ser vacunados contra Haemophilus influenza B, neumococo, meningococo, al menos 2 semanas antes de que se realice la esplenectomía. Y aquí no importa que sean 3 vacunas, estas 3 vacunas se pueden aplicar el mismo día, no hay problema. En caso de que sea un adolescente el que va a entrar a quirófano y que no haya recibido la vacuna, tiene que igual recibir la vacuna, incluso de preferencia 2 semanas antes de la esplenectomía y después 6 meses después de que haya recibido la primera dosis. Aquí, la profilaxis antibiótica no se recomienda en estos pacientes porque hay que recordar que a lo mejor la mayoría de estos pacientes vienen con inmunosupresión y tú le das la profilaxis antibiótica y vas a realizársele una esplenectomía, va a llevar al paciente a que sea muy, muy susceptible a una infección y pues fallezca por sepsis. Entonces, las indicaciones de la vacunación es para adultos y niños con asplenia funcional o anatómica, inmunodeficiencia y con tratamientos que sean inmunosupresores o tratamiento de radioterapia. En pacientes que se van a someter a una esplenectomía electiva 2 semanas antes de vacunarse. En caso de que el paciente vaya a realizarse una esplenectomía total, igual tiene que ser inmunizado contra neumococo al menos 1 o 2 semanas antes de la cirugía. Y aquí, pues de preferencia que el periodo más grande antes de que sea realizada la esplenectomía. En el caso de que sea por un traumatismo que entró de forma urgente al quirófano, la vacuna puede administrarse 2 semanas después de la cirugía y
para ser administrada, los pacientes no deben de tener ninguna infección, no importa si es adulto o niño que tenga inmunodeficiencia, no deben de tener infección. No hay una contraindicación para recibir la vacuna, ninguna de estas 3 vacunas que requieran los pacientes para una esplenectomía, ya sea total o parcial. Entonces, como les decía, los adolescentes igual tienen que recibir la vacuna, de preferencia en la forma conjugada, 6 meses después de la primera dosis que recibió, de que recibió la vacuna. Y aquí está lo de los adolescentes de 6 a 18 y ya, de 19 hasta los 64 años. Se pueden administrar una dosis única y después, 8 semanas después de esta, se administra otra vacuna y pues ya. ¿Cómo se llama? Pues ya, solo aquí solo hay que tener en cuenta que igual a los adolescentes se les tiene que poner la vacuna, que puede ser de 2 o de una sola dosis. Ahora, con respecto a la vacuna anti-hemófilos tipo B, la edad mínima para que se administre esta vacuna son 6 semanas de haber nacido, aunque no se recomienda a los pacientes menores de 5 años. Y se tiene que administrar al menos una dosis a los pacientes que no han sido vacunados o que fueron parcialmente vacunados, que ya tengan 5 años o mayores y que tengan una esplenia anatómica o funcional y que vayan a realizarse una esplenectomía. Igual se tienen que administrar a adultos mayores de 19 años que, que vayan a entrar a quirófano. Aquí pues no es necesario revacunar si es que ya están vacunados. Y como mínimo, si no han sido vacunados, esta vacuna debe de ser administrada 15 minutos, 15 días antes de que se realice la esplenectomía. O si fue una cirugía urgente y el paciente no estaba vacunado, esta se le puede administrar 14 días después de que se realizó la cirugía. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la profilaxis de trombosis venosa profunda, porque la mayoría de los pacientes después de una esplenectomía pueden llegar a tener trombosis venosa profunda. Al menos 50% de los pacientes que tenían esplenomegalia o trastornos mieloproliferativos van a tener trombosis venosa profunda y hay un riesgo de que la trombosis sea en la vena porta. Entonces, para la profilaxis se pueden utilizar dispositivos de compresión secuencial como son estos, o sea, lo comprime por un ratito, se desinfla y otra vez se vuelve a comprimir. Además, se debe de administrar heparina subcutánea, 5.000 unidades a los pacientes, y esto se tiene que realizar sí o sí a los pacientes que vayan a someter a la esplenectomía. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Dudas? Voy a leer lo que nos dijiste de la profilaxis venosa profunda, lo último. No sabía, pensé que nada más se les ponía las medias compresivas, ya dependiendo del caso. Ay, no sé Pero si... ¿escuchaste, Viri? No, también entrecortada. También, o sea, si no hay dispositivos de compresión secuencial, pues utilizan las medias compresivas.
Pero como igual el vaso tiene funciones de coagulación, por eso se tiene que tener profilaxis con la heparina. Sí, ¿Y se les puede poner como la enoxaparina igual subdérmica? O sea, así como sí, en el subcutánea. abdomen. Ujú. Ah, Sí, subcutánea, perdón. sí. Astrid, ¿sigues ahí, Astrid? Es que creo que se le estaba trabando el internet porque hace rato me escribió y me dijo, es que no escucho muy bien a Viri. Le dije, ay, chance sí es el Caracoles. internet. Bueno, pero sí se grabó, por si